7:19, estamos de regreso en Hoy es Noticia y vamos a continuar hablando y contándoles más detalles de lo que está ocurriendo a esta hora, porque como les anunciábamos, el presidente Donald Trump acaba a través de su red social Truth decir y felicitar a Irán y a Israel por haber llegado a un acuerdo de paz para terminar con esta guerra, un alto al fuego que debería producirse dentro de las próximas 6 horas y al cabo de 12 horas para un lado y también añadiendo 12 horas para el otro, dice se va a producir un alto al fuego y el fin de la guerra, de lo que él ha llamado la guerra de los 12 días. Para conversar de todo lo que está ocurriendo y que es bastante dinámico, está en proceso, vamos a iniciar esta conversación aquí en el estudio de CNN Chile, por lo que le agradecemos con el doctor en Estudios Internacionales académico de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, la ANEP, don Jorge Gatica. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Matilde. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, lo último que tenemos, Jorge, es lo que acaba de postear el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero efectivamente, si se ha llegado a un alto al fuego, es por ciertas condiciones que se han producido y lo que efectivamente el día sábado, cuando vimos este bombardeo de Estados Unidos hacia Irán, en que hubo mucha tensión por las respuestas que podría haber habido, hasta ahora eso no se ha producido. ¿Qué podemos decir hoy de Irán? ¿En qué posición está geopolíticamente Irán? Bueno, lo primero es, gracias a Dios, parece que tenemos buenas noticias desde hace algunos minutos. Yo creo que el mundo estaba un poco en vilo y desde que se produjo este ataque por parte de Estados Unidos a Irán, evidentemente las alertas se elevaron aún más. Y lo que decía hace unas horas en la mañana en otra entrevista, probablemente uno de los mayores costos que hay de este proceso desde el sábado hasta ahora ha sido el costo social. Hay una sensación de incertidumbre, de temor generalizado que evidentemente se tiene que sumar a lo económico y a otras variables, pero en general uno percibe a nivel global una sensación de incertidumbre, de mucho temor. Por lo tanto, creo que es una tremenda noticia la que hemos recibido hace unos minutos y yo me alegro muchísimo por ello. Pero eso no quiere decir, y aquí viene lo malo, que aquí se acabó el problema en la zona. Ese es un problema que es endémico y que no va a terminar. Si bien es cierto, la primera señal es que la evaluación del ataque de Estados Unidos sobre Irán quiere decir que fue exitoso. A las horas después, incluso el mismo general Kane dijo hay que ser cauto, tenemos que esperar un poquito cuánto fue el daño que logramos hacer. Sin embargo, pareciera ser que sí fue exitoso. Y eso yo lo veo por algunas señales. Lo primero, esta respuesta, esta represalia del ataque que vimos hace algunas horas fue bastante débil. El que trató de impactar a Qatar fue bastante débil y me parece incluso un poco fuera de contexto haber disparado esos misiles en contra de un Estado soberano como es Qatar. Ahora, son bases militares estadounidenses que están en esa área. De todas maneras iba a ser sobre un país soberano, pero lo que dijo Irán era que era hacia la base y no hacia el país. Sí, pero una cosa es que uno declare que le voy a disparar a la base y otra cosa es que mande mi armamento por espacio soberano de un país que obviamente tiene todo el derecho para tomar posteriormente las medidas que sean del caso y sentirse agredido. Por lo tanto, la verdad es que es curioso y además un ataque bastante débil. Bueno, me llama la atención porque Donald Trump dice que califica este ataque de débil, siendo un poquito provocador, porque si a uno lo tratan de débil, el otro pudiera querer responder de una forma más contundente. Sí, pero es que yo creo que no solamente... ¿Puede responder? Es que yo creo que no solamente lo que uno quiere, sino lo que puede hacer. Entonces, aquí evidentemente lo que trató, a mi juicio, el gobierno iraní fue dar una señal incluso interna, que estaba en condiciones de continuar el esfuerzo de guerra y que tenía alguna capacidad como para tomar una represalia. Tenía que responder embargo, de alguna manera. De alguna manera sabemos también que en esa zona el que no responde, el que se queda callado es débil. Por lo tanto, fue una señal de que algo había más por hacer. Sin embargo, la segunda elemento súper relevante es lo que acaba de pasar ahora. Es decir, esta intención de negociar da cuenta que Irán ya no es capaz de sostener el esfuerzo de guerra. Pareciera ser que está muy debilitado y está en condición entonces de entrar a negociar. ¿Cuáles son los aliados de Irán el día de hoy en esa zona? Y podemos compartir un mapa
director, para efectivamente ver cuál es la... Bueno, lo que está en verde es Irán, que es un Sí. país enorme, de grandes proporciones. A Israel lo vemos a la izquierda, bien pequeñito. Qatar es casi una punta que sale de Arabia Saudita, que fue lo que Irán bombardeó. Ahí está la base militar más grande de Estados Unidos. Efectivamente, ¿cuál es la posición en la que está Irán el día de hoy? ¿Quiénes son en esa zona sus aliados? Yo creo que Irán hoy día está muy aislado. Irán políticamente está aislado porque, de hecho, la mayor parte de los países que están cercanos a Arabia Saudita son pro Arabia Saudita. ¿Ah? Son suníes, tienen una tradición, se sienten bastante cercanos a Arabia Saudita y sabemos que Arabia Saudita es quien disputa la hegemonía regional con Irán. Por lo tanto, esto es muy buena noticia también para Arabia Saudita. Los grandes aliados de Irán no están precisamente ahí, están un poquito más lejos, que son China y Rusia. Y una de las buenas señales que recibimos después de lo que ocurrió el sábado fue que tanto China como Rusia no hicieron ningún gesto explícito de apoyo militar a Irán. Ese fue una llamada a negociar, un llamado al cese el fuego, un llamado, convocaron al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero no hubo una señal explícita de apoyo militar, que esa hubiese sido una señal muy fuerte para la paz mundial. Y eso no ocurrió. Medvedev, recordemos que fue presidente bajo Vladimir Putin, de todas maneras, o sea, por sobre, pero sabemos que es bajo. Así es. Dijo que podían suministrar armas nucleares a Irán, pero fue una declaración que no sabemos cómo se toma esa declaración. Pero no dijo Rusia va a administrar o va a apoyar. Dijo, alguien podría proporcionarle a Irán, porque horas antes ya Putin había sido muy claro y había dado un apoyo político a Irán, pero en ningún caso le ofreció apoyo militar. ¿Y quién Por lo podría tanto, lo que hay, gestionar estas armas? Es que la verdad es que lo que hay en este mundo, a todo esto es muy interesante lo que voy a plantear ahora. Yo no tengo amigos ni en la Casa Blanca ni en Teherán. Por lo tanto, lo que estamos hablando acá es lo que uno toma de las redes sociales, de los mensajes oficiales, y hace un análisis académico y un tanto especulativo. Por lo tanto, lo que yo supongo que lo que hizo Medvedev fue intentar generar una suerte de señal política con su aliado tradicional Irán. ¿Ah? Pero en el caso alguno ofreció una ayuda militar directa de Rusia. Al contrario, yo creo que lo que ha hecho Rusia y China ha sido mantenerse bastante políticamente correcto, pero lejos de mostrarse con un apoyo práctico, digamos, a la guerra a Irán. Bueno, y China no se ha involucrado en ningún conflicto porque económicamente no le interesa, no está dentro de su radio de acción. Incluso hace unos minutos China hizo presente su molestia por lo que había hecho Irán contra Qatar. O sea, dijo esto podría traer consecuencias impensadas para la paz mundial. Por lo tanto, yo siento que más allá del mapa, Irán políticamente se ha estado quedando solo. Y con su amenaza además de cerrar el estrecho de Hormuz, que produce un daño brutal a la economía mundial. Claro, por ahí pasa el 20% del petróleo del mundo. El 20% del petróleo del mundo, el 30% del gas. Entonces, la verdad es que yo creo que finalmente Irán fue quedando cada vez más aislado y ahora probablemente su programa nuclear va a sufrir un retraso importante, pero ojo, no creo que vaya a renunciar al interés de ser una potencia nuclear. Bueno, y ahí hay dos cosas interesantes. Una, que no se sabe cuál fue el daño finalmente que se logró a estas centrales atómicas que tiene Irán. No sabemos si llegó hasta el uranio, si solamente... pero que no es solamente, porque es muy importante, si llegó hasta los centrifugadores que generan esta purificación, exactamente, del uranio, enriquecimiento de uranio. Y también hay satélites, fotos satelitales que muestran camiones que estuvieron durante la semana pasada frente a esta central, la más grande, que pudieran haber sacado el uranio que estaba enriquecido ahí. Por lo tanto, no sabemos si esa capacidad se perdió totalmente. Lo que es cierto es que pudiera haberse extendido el plazo para que llegue a una bomba atómica. Es probable. Yo creo que lo más posible de especular es que, en efecto, el daño del ataque de Estados Unidos fue importante, quebró la voluntad de lucha, esto es muy importante, la guerra no se gana solamente destruyendo, sino también quebrando la voluntad de lucha.
a veces se ganan quebrando la capacidad del gobierno de gestionar la soberanía interna. También se produce, ya sabemos también que los regímenes de los ayatolás han estado bastante cuestionados, particularmente en los últimos años. Entonces, es probable que también se esté produciendo un efecto de desarticulación, de descomposición del gobierno interno del gobierno de Irán. Ya, y ahí hay otras cosas también. Bueno, hay varias, porque daba mucho este tema. Sí, están los llamados proxies, que son países que han estado en la órbita de Irán después del 1979 que se produce esta revolución de los chiitas, que llegan los ayatolas, que vuelven a digamos, a una religiosidad bastante profunda y muy restrictiva. Y han estado apoyando células en el Líbano, con Hezbollah, en Gaza, Hamas, con los hutíes en Yemen, Al-Qaeda, los grupos extremos también en Siria, pero todos esos países han visto disminuir esa potencialidad de esas milicias, digamos, civiles, y los países tampoco están tan contentos con lo que ocurrió con Irán hacia esos mismos pueblos. Por lo tanto, las capacidades de las milicias tampoco es tan grande, aunque una milicia puede hacer mucho daño. Sí, ese es un fenómeno bien complejo y hay que observarlo muy bien, porque en efecto esos son grupos radicales, extremistas, que no necesariamente, o sea, no obedecen definitivamente, tienen su agenda propia, no obedecen necesariamente al gobierno, a un gobierno en particular, independiente que sirven a sus fines últimos. Pero eventualmente pudiese haber grupos descolgados, estos lobos solidarios, ¿cierto?, que pudiesen generar algún daño respondiendo simplemente a su yihad, a su guerra santa, a sus propios intereses, no necesariamente bajo el control de un Estado en particular. A eso hay que todavía tener mucho cuidado, pero yo creo que podrían operar en contra de símbolos propios de Estados Unidos, de Israel, del mundo occidental, de aquello que ellos ven como enemigos. Ahora, otro de los temas que Donald Trump, y por eso tampoco podemos ver efectivamente si esto es el fin, porque también puede producirse lo que tú dices, que están viendo que hay una respuesta interna que es débil, por lo tanto hay un régimen interno que es débil, y ya Donald Trump ha dicho que tal vez el régimen de los ayatolas pudiera cambiarse. Ya, y esas sí que son, digamos, palabras mayores. Eso es como... demasiada ambición puede llevar a quebrar el saco, a romper el saco, porque ¿qué significa un cambio de régimen con la intervención extranjera en un país como Irán? Ahí hay otro problema, y recordemos que la experiencia no ha sido buena. Acordémonos cuando en Irak se sacó a Saddam Hussein y terminó con una guerra civil. Y en Afganistán. Acordémonos qué pasó en Siria. Entonces, evidentemente son soluciones que parecieran ser soluciones inmediatas, pero que a mediano o largo plazo generan otras crisis que probablemente no tienen la connotación de una crisis internacional, pero son crisis internas que desestabilizan la región. En consecuencia, más vale un diablo conocido que varios santos por conocer. Pareciera ser que si es que la figura de Yameiní o una figura de esa naturaleza es capaz de mantener de alguna manera el orden en la zona, pareciera ser que es mejor tenerlo. El punto es que ya sabemos que desde que está los regímenes... Y él lo tiene muy claro, porque le dijo, hasta el momento no vamos a matarlo, hasta ahora. Claro, pero también sabemos que desde que se fue derrocado Reza Pahlavi en adelante, se ha producido también un incremento de la intención de Irán de destruir a Israel. Acordémonos que el régimen anterior del Reza Pahlavi era aliado de Israel. Entonces, probablemente desde una perspectiva mayor, más amplia, desde la perspectiva de la seguridad de Israel en su entorno, también tengamos a la vista que Israel ha logrado unas muy buenas condiciones con varios de sus vecinos, con Egipto, con Jordania, con Arabia Saudita, está muy próximo. Está muy próximo cuando se produce Entonces, este ataque. A lo mejor, al eliminar esa amenaza de un régimen, de los regímenes, los ayatolas, ¿cierto?, pudiese neutralizarse también la amenaza que sostiene contra Israel. Sin embargo,
es muy probable, dada la cultura democrática que tienen, dado la institucionalidad, dada la cohesión interna y una serie de otros factores, se podría generar un foco de tensión interno importante. Bueno, ahí hay una dictadura. Evidente, una teocracia. Una Claro que teocracia. sí. Pero ahí entrar, por ejemplo, con armamento terrestre es muy difícil. Claro, o sea, estamos pensando en operaciones militares terrestres desde otros países. Lo que pasa es que, ¿cuál es la manera de cambiar el régimen si no es por la fuerza? No, es que yo no veo que haya una intervención exterior que vaya a derrocar al gobierno que está en este Pero minuto. cuando se Lo habla yo de veo que, claro, de que pudiera haber un cambio, cuando ya se sugiere la posibilidad, es porque hay Es que- un plan que se está, digamos, por lo menos desarrollando, pero yo creo que debería ser que nunca fue el objetivo inicial. No, evidentemente, pero yo creo que debería ser un gobierno, o sea, un movimiento interno. Ya hace mucho rato que el régimen está muy debilitado y hay una oposición interna muy relevante. Por lo tanto, no extrañaría que hubiese una guerra civil y que se pusiera una nueva forma de gobierno. Pero yo no veo a agentes externos entrando a Teherán para derrocar al gobierno actual. Lo que yo veo es que está tan descompuesta el régimen, está tan debilitado el régimen, que eventualmente se pueda producir una revolución dentro del mismo pueblo iraní. Bueno, recordemos que es un régimen donde las mujeres, si llevan el pañuelo un poco corrido o se lo quieren sacar, han terminado en las cárceles y terminado muertas, donde hubo hace 2-3 años atrás protestas muy importantes en contra de este régimen que es tan represivo para... sobre todo para las mujeres, para las libertades de las mujeres, que hasta el año 79, en que se produce esta revolución de los ayatolás, las mujeres eran muy avanzadas, tanto en estudios como en desarrollo profesional en Irán. Eso todo queda desmantelado y hoy día, además de estar constringidas a tener estos espacios tan reducidos, hay una crisis económica bastante importante, lo que puede también hacer debilitar este sistema y este régimen de los ayatolás. Ahora, diciendo y viendo todo esto, ¿cuál es la posición de Benjamín Netanyahu en este momento? Porque lo que hemos visto hasta ahora es que el plan de Netanyahu es lo que se está ejecutando más allá de lo que inicialmente haya querido o no Estados Unidos. Sí, evidentemente Netanyahu, y tal como lo declaró, es un agradecido de lo que hizo Estados Unidos, le permite cerrar un frente muy importante. Por lo tanto, yo creo que se fortalece su posición. Al neutralizarse eso, podría ya dedicarse a terminar con los movimientos de Hezbollah, de Hamas, y eventualmente también terminaría, es muy probable, terminaría también los ataques desde Yemen, porque sabemos que los ataques desde Yemen son sostenidos también por Irán. En consecuencia, creo que cerrado este capítulo, para Israel se le facilita un poco continuar con lo que está haciendo en términos de el territorio israelita. ¿Pero pudiera querer ir por más en Irán? Yo creo que no, porque además están a 1000 kilómetros. O sea, no es llegar y mandar una división blindada, no. Tiene que pasar por Arabia Saudita, por Jordania, por Irak. Entonces, la verdad es que no veo yo que esto vaya a terminar en una guerra terrestre convencional. Si aquí se acuerda, como ya vimos hace unos minutos, un cese el fuego, se neutraliza el peligro iraní que desarrolle la bomba atómica, que era la principal preocupación y que fue el motivo por el cual Israel inició sus operaciones contra Irán. Y yo creo que con eso se acaba esta fase de la guerra. Israel volvería a preocuparse de Hezbollah y de Hamas, fundamentalmente. ¿Un nuevo tratado de no proliferación nuclear es necesario? Sí, pero yo creo que yo iría un poquito más allá. Yo creo que es necesario revisar todo el sistema de seguridad que tiene Naciones Unidas. O sea, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se ha mostrado absolutamente ineficiente en todas estas últimas crisis. Aparte de Rusia, Ucrania, aparte de lo que estamos viendo ahora entre Irán e Israel. Claro, mientras tengan posibilidad de veto, es que ese es el las problema. 5 potencias que están siempre en conflicto. La estructura que hay hoy día con los 5 grandes, ¿cierto?, que son los miembros permanentes y los 10 miembros no permanentes, es una estructura que obedecía a un mundo distinto. El mundo cambió radicalmente en diferentes áreas, en diferentes ámbitos. Por lo tanto, lo que hay hoy día no permite garantizar la paz. Ya sabemos que cuando hay una resolución que molesta a Estados Unidos, simplemente la veta. O al revés, lo hace Rusia o lo hace China o cualquiera de los 5 países. Fundamentalmente, estos 3 son los que aplican su posibilidad de vetar. Jorge, ¿no? ¿y qué pasa con la OTAN?
mañana se van a reunir en La Haya. Sí. Eran importantes hasta que estaba comprometido 100% Estados Unidos, pero ¿qué pasa ahora cuando además Europa se ha dado cuenta que se tienen que defender por ellos mismos? Sí. Bueno, veamos lo que pasa mañana. La verdad es que todo esto ha generado, ha metido algunas variables que no estaban muy bien en el análisis. Europa está fundamentalmente preocupado de Rusia hoy día. Su gran problema es Rusia. Por lo tanto, en particular en este tema, Israel-Irán ha tenido una posición bastante marginal y veremos qué pasa. Ahora, lo que está claro es que Trump hoy día, con lo que acaba de anunciar, mejoró sustancialmente su posición estratégica. O sea, en algún minuto se hablaba hace una semana atrás de la trampa de Kindleberger, no sé si lo escucharon, que sonó mucho en diferentes medios. Entonces, mire, parece ser que Estados Unidos no quiere o no puede hacerse cargo de la seguridad mundial y China todavía no es capaz de hacerlo, por lo tanto estamos metidos en esa trampa y las potencias regionales o las potencias medias regionales están haciendo prácticamente, corren a su libre albedrío. Yo creo que con esto Trump dio una clara señal que está en el juego. Y si en algún minuto hubo alguna duda que estaba en el juego, ya se disipó. O sea, Trump nuevamente golpea la mesa con esta operación que, si hay en el estudio de las ciencias militares existen lo que se llaman los principios de la guerra. Aquí Trump hizo una obra maestra en términos de sorpresa fundamentalmente. Fue capaz de hacer una operación que demuestra no solamente la capacidad militar, sino la voluntad política para hacer una operación de una envergadura tremenda, pocas veces vista o quizás nunca vista. Ahora, entonces, eso también tiene un contra que es su nula credibilidad a la hora de sentarse a negociar con él, porque él decía, quiero 2 semanas para negociar cuando lo que estaba preparando era este ataque. Sí, puede ser que tenga algún grado de desacreditación de esta perspectiva, pero por otra parte ha sido quien fue capaz de, en una operación, generar un daño tal que llevó a uno de los 2 contendores a decidirse a negociar. Eso sube los bonos. Nada acá es 100% ganar. De alguna manera tiene que ceder. A lo mejor sí, cede un poco en ese sentido. Pero lo que ha logrado en términos de estatura estratégica de poner a Estados Unidos en el juego nuevamente es notable. Entonces, desde esa perspectiva creo yo que Estados Unidos entró nuevamente fuerte en el juego. Creo yo que aquellas dudas que pudo haber habido con respecto al rol que estaba teniendo como hegemón desaparece, o a lo menos se relativiza, y esto significa también que la Unión Europea tiene que hacer lo que Trump le pidió que hiciera, dedique el 5% a lo menos para rearmarse y sea capaz de autodefenderse, porque yo no le voy a prestar más apoyo en la medida que ustedes no sean capaces de demostrar que están comprometidos en su propia defensa. Por lo tanto, yo creo que lo que ha pasado ahora, hoy día, después de el mensaje que acabamos de ver de Trump, es fundamentalmente que tenemos a un Estados Unidos con una estatura estratégica superlativa después de haber tenido un bajón importante. Ya. Estamos ahí atentos a lo que pueda ocurrir, porque todo esto son declaraciones de hace muy poco rato. Así es. Y vamos a ver si las partes efectivamente cumplen con lo que se ha declarado, lo que Donald Trump ha dicho que han declarado, y porque cualquier fisura en esa negociación puede terminar con una situación muy distinta. Jorge Gatica, muchas gracias. Académico de la NEPE, gracias por estar con nosotros. Espero haberlos tranquilizado un poquito. Elementos geopolíticos para analizar esta situación. Tenemos ya más elementos. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias, Matilde. Y nosotros a esta hora